Sobre el primer segmento del miembro superior, que es la cintura escapular, y esta se conforma de compartimento anterior y posterior. En los músculos de la cintura escapular tenemos el trapecio, que se origina en la línea nucal superior y apófisis espinosa de C7 a T12. Se inserta en el borde superior de la cresta de la espina de la escápula, acromión y borde posterior de la clavícula. Su función es elevar la escápula y rotar la escápula. En movimiento articular y plano tenemos la abducción y aducción de la escápula en el plano frontal y elevación de la escápula en el plano sagital. Después tenemos los músculos romboides, que el mayor se origina en la apófisis espinosa de T12 a T5 y el menor en la apófisis espinosa de C7 a T1. Se insertan en el borde medial y en la parte inferior de la espina de la escápula y su función es elevar y retraer la escápula. En movimiento articular y plano tenemos que aproxima la escápula a la columna vertebral, principalmente en el plano frontal. Después tenemos el músculo deltoides, que se origina en el borde inferior de la cresta de la espina de la escápula, borde lateral del acromión y borde anterior de la clavícula. Se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero y su función es abducir el brazo. Después tenemos movimiento articular y plano, que la porción anterior del deltoides hace la abducción del hombro en el plano frontal, la porción lateral ayuda en la flexión del hombro en el plano sagital y la porción posterior hace la extensión y rotación externa del hombro en el plano transversal. Después tenemos los músculos del manguito rotador, que el infraespinoso y supraespinoso se originan 2/3 mediales de la fosa supraespinosa de la escápula. El redondo menor se origina en la superficie posterior de la escápula y el subescapular 2/3 mediales de la fosa subescapular. Se insertan en la cavidad articular del tubérculo mayor del húmero, menos el subescapular, que se inserta en el tubérculo menor del húmero. Después tenemos la acción, que el supraespinoso inicia la abducción del brazo, el infraespinoso y redondo menor hacen la rotación externa del brazo y el subescapular hace la rotación interna del brazo. En movimiento articular y plano tenemos que el supraespinoso hace la abducción en el plano frontal, el infraespinoso y redondo menor hacen la rotación externa en el plano transversal y el subescapular hace la rotación interna en el plano transversal. Ahora proseguiremos a hablar sobre el segundo segmento del miembro superior, que es el brazo. En este punto vamos a ver dos compartimientos: compartimiento anterior y compartimiento posterior. El brazo tiene el compartimiento anterior. En el compartimiento anterior encontramos como primer músculo al braquial. Este se origina en la cara anterior de la mitad distal del húmero. Este se inserta en la apófisis coronoides y la tuberosidad del cúbito. Su acción es la flexión del antebrazo. El tipo de movimiento es la flexión del codo y su plano en el que se localiza es el plano anterior. En el segundo músculo tenemos al coracobraquial. Este se origina en la apófisis coracoides de la escápula. Su inserción es el tercio medio de la cara medial del húmero. Su acción es flexión y aducción del brazo. El tipo de movimiento es flexión del codo y el plano en el que se localiza es el plano anterior del brazo. Seguimos con el bíceps braquial. El bíceps braquial tiene dos cabezas. Una es la cabeza larga, que se origina en el tubérculo supraclenoideo de la escápula, y la segunda, que es la cabeza corta, que se origina en la apófisis coronoides de la escápula. Como segundo compartimiento tenemos el compartimiento posterior. En este compartimiento tenemos dos músculos, el tríceps braquial y el anconio. El tríceps braquial se origina en la cara posterior del húmero, superior al surco del radio medial. Su inserción es el olecrano del cúbito. La acción es la extensión del antebrazo a nivel de la articulación del codo y el tipo de movimiento es extensión del codo, plano en que se localiza plano posterior del brazo. El anconio es el segundo músculo del compartimento posterior. Este se origina en la cara posterior del epicóndilo lateral del húmero. Su inserción es la cara lateral del olecrano y cara posterior del cúbito. Este se inserta en la tuberosidad del radio, la fascia antebraquial, y como acción tiene la flexión y la supinación del antebrazo. El tipo de movimiento es flexión y en el plano en que se localiza es en el plano anterior del brazo. Y ahora vamos a abarcar el tema del tercer compartimiento de los músculos del miembro superior. Así que vamos a hablar acerca de los músculos extensores y flexores del antebrazo. En el compartimiento anterior del antebrazo vamos a encontrar músculos asociados con la muñeca, específicamente con la flexión de esta muñeca. Primero encontramos el flexor cubital del carpo, el palmar largo y el flexor radial del carpo. Todos estos músculos van a ayudar en la flexión de la muñeca. Ahora, en el plano intermedio podemos encontrar al flexor superficial de los dedos. Encontramos el flexor largo del pulgar, que como su nombre le indica va a flexionar el pulgar, y también el pronador cuadrado, que su principal función va a ser la de la pronación. Ahora hablaremos del segmento de la mano, el más distal del miembro superior. Esta abarca desde la articulación de la muñeca hasta la falange distal de los dedos. Este cuenta con músculos abductores y aductores, además de flexores. Los músculos interosseos palmares se encuentran en el compartimento anterior. Se originan en la cara cubital del segundo metacarpiano y las caras radiales del cuarto y quinto metacarpiano. Se insertan en la falange proximal de dichos dedos y se encargan de la aducción de los dedos en el plano coronal. Los músculos interosseos dorsales se encuentran en el compartimiento posterior. Se originan en el espacio entre los huesos del metacarpo. Se insertan en la expansión del extensor común de los dedos y hacen la abducción de los dedos en el plano coronal. Síndrome de golfista. Descripción: inflamación de los tendones internos del codo por movimientos repetitivos. Tratamiento: reposo, fisioterapia y medicamentos analgésicos. Prevención: ejercicios de fortalecimiento y una técnica adecuada en deportes.